Hola, ¿qué tal? Qué gusto en que nos saluda. Recuerde que el domingo pasado quedé en que continuaría lo que estamos hablando en este tiempo del coronavirus y qué decía Martín Lutero en su momento histórico. Hablé de dos cosas que el domingo comentaba. Hay una vocación ministerial donde tenemos que quedarnos, no huir. Y lo otro en el cual yo no tengo que tentar al Señor. Finalmente, como lo decía yo en la predicación o en el momento del estudio, como lo quiera llamar usted, hablo de que si tenemos hambre, comemos, no nos morimos de hambre, o tengo frío y me tapo. Lo que yo les dije, ¿no? Accidentalmente toqué una olla caliente y lo que como Dios me hizo, ¿no? Lo quité la mano. ¿Por qué no la dejé? Que me quemara, pues total, algún día me voy a quemar, algún día me voy a morir, ¿no? Por eso es necesario, diría Martín Lutero, es necesario en esta vida que no descuidemos, porque si no seríamos gente pecaminosa por razón de la vida y de la otra que no nos interesa. Si alguien está lejos del virus, debe mantenerse en esa forma a toda costa y evitar cualquier contacto innecesario con otros. Usted no tiene que ir ahí buscando esto, ¿no? Es como cuando yo digo bueno, voy a ir ahí, pues Dios me protege, ¿no? Dios es el Señor. Voy a ir a la colonia, me voy a meter a la colonia donde todos asaltan y matan. Total, Dios está conmigo. Voy a ir a predicando el Evangelio. Bueno, a lo mejor es distinto que usted se meta a predicar el Evangelio. Pero eso de que usted vaya para saber si Dios le puede librar, eso usted tenía que tentar a Dios. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en este día, por lo maravilloso que tú eres y de lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros. Habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y enséñanos lo que tenemos que aprender. En Jesucristo oramos. Amén. No tenemos que ir, lo comentaba hace un instante, ¿no? Hay gente que decía, Satanás es tan astuto que puso este coronavirus, fíjense, y hasta cerró los templos. Escuchaba un teólogo que decía esta frase que estoy comentando, ¿no? Pero que Dios le contestaba y le decía, no, se abrieron más hogares, la iglesia sigue caminando. Satanás no cerró los templos, la iglesia sigue, todavía en casa, pero sigue. Decía un pastor, es solamente un teatro bien armado. Y esto no es cierto de esta pandemia, ¿no? Hay gente que no quiere que se hable de la pandemia, ¿no? Que no se diga nada. ¿Cómo no vamos a hablar si es lo que estamos viviendo? A lo mejor si usted está viendo todo, mucho de la pandemia, mucho del coronavirus, de la muerte, pues puede ser algo sugestivo, ¿no? Yo sé de un caso de una muchacha que de broma, fíjese, de broma, el joven le dijo a la hermana, murió el tío de coronavirus, dice, mi tío aquí se sentó, seguramente ya lo trae, y en la noche ella decía que estaba asfixiándose, hasta que la calmaron, dijeron, primero fue una broma de tu hermano, pero cómo esa psicosis puede llegar, entonces a lo mejor no está dando de ver cosas que tengan que ver con el coronavirus, no. Recuerden que permanecer en un lugar donde la vida está expuesta y las personas están en libertad de salir huyendo por el bien de otros. Es mejor quedarnos en casa. No salga si no hay necesidad y salga para lo necesario, para algo urgente, para los alimentos o porque tiene que ir a trabajar. Yo conocí a alguien en Chiapas que tenía que trabajar, hubo contagio ahí de alguien, no sabemos si tuvo que ver con alguien que del propio trabajo. Finalmente sí, no sabemos si se contagió por eso o por otro lado. La cosa es que se tuvo que resguardar. Gracias a Dios no pasó a mayores. Por eso Martín Lutero decía, por razones de conciencia, alguien decide quedarse, debe hacerlo sin tentar a Dios y sin juzgar a aquellos que no lo hacen igual que él. O sea, no somos quien para juzgar. Por eso nosotros no estamos animando a ninguno que vaya a los templos y que esté haciendo actividad, no. Ahora, si lo quiere hacer, pues bueno, ¿qué le decimos? El propio reformador deja claro
que Dios brinda a las personas la tendencia a esta autoprotección y confía que van a cuidar sus propios cuerpos, que vamos a cuidar este cuerpo. Efesios 5:29, 1 Corintios capítulo 12, 21 al 26. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proteger de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo. Por eso Martín Lutero defendía las medidas de esta salud pública que daba, como la cuarentena, que se buscara la atención, ¿no? Como un tiempo histórico, ¿no? Decían, bueno, que te pique una serpiente como quiera, si Dios está contigo no te vas a morir. No podemos tentar. Yo recuerdo en Guerrero unos pastores que fueron envenenados, en la comida les pusieron veneno y dieron gracias, oraron y no murieron. Dice en la historia que la persona que puso el veneno dijo, ¿cómo puede ser? Y que lo probó él y se murió. Pero los pastores no. Esa es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. Pero yo no voy a tomar veneno, voy a decir, a ver Dios, a ver, sálvame. No, estamos tentando. Por eso Dios nos ha dotado de un cuerpo a los seres humanos y también ha brindado las medicinas. Termino con la parte que no pude terminar el domingo pasado. La misericordia precisamente es dar un golpe al enemigo. Para Martín Lutero, el mandato de permanecer o huir mostrará que se puede dar un golpe al enemigo y se trata de la misericordia. El Salmo 41, del versículo 1 al 3, dice a la letra, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá, lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. El Señor va a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y en el necesitado. Estamos entregando despensas. No entramos a las casas, yo no entro a las casas, fuera de la casa le digo, traigo una despensa. Hay un pobre, hay un necesitado. Voy por despensas o vienen, igual la gente no pasa. Tenemos las medidas con cubreboca, yo traigo una careta. Yo visitaba el sábado pasado, el pasado, yo visitaba una familia que estaba dando una ofrenda y me decía, ¿va a pasar, pastor? No, era una persona mayor. ¿Por qué voy a hacer algo contrario? No. Pero a la gente que necesita hoy en este tiempo de pandemia, en esta pobreza que hay, que no tiene, ¿por qué debemos tener miedo del ataque del enemigo en forma de plaga, diría Lutero? Él dejaba en libertad de conciencia de quedarse a ayudar a otros en medio del peligro de la plaga. Aun cuando no haya un deber, el propio Martín Lutero, su deseo de decidir recibir en su casa mucho, de los cuales pudo ayudar él y darle las palabras de consuelo, a pesar de tener una esposa embarazada en el momento de la peste de Wittenberg. Eso es diferente. Es diferente que yo les decía el domingo pasado de los funerales que he ido yo. No estoy enfermo, pero hay una necesidad. Hoy no están dejando hospitales precisamente por el COVID, no dejan que entren. Y a lo mejor están hablando que no tengan COVID. Tampoco tienen que hacer. Por eso me gusta lo que hice en el trabajo y yo puedo comentarlo de este 28 de febrero, precisamente una carta del pastor de Wuhan, escrita el 23 de enero. Dicen algunos que se parece mucho a la carta de Martín Lutero, 1525. Este pastor enfatiza el papel de hoy en día de los creyentes que tienen que hacer en la ciudad que sufre la epidemia. Puso algunos ejemplos de la Escritura, así como Abraham oró y rogó a Dios por Sodoma, como dice Génesis 18. Como Jonás, cuando predicó el Evangelio, una ciudad que no conocía a Dios. Los creyentes en Jesucristo, dice él, este pastor de Wuhan, deben ser luz en medio de la epidemia. Tenemos que ser luz. La gente va a conocer de Cristo y hoy tendremos que seguir hablando de Cristo. Se debe dar testimonio del Señor.
que para traer esta paz sobre la ciudad se tiene que hacer a través de oración y testimonio. Desde el domingo pasado, este domingo, seguimos hablando de oración y ayuno. Esta generación no sale sino a través de oración y ayuno. Desea que los creyentes de Pastor de Wuhan estén inmersos en esta situación. El pastor les anima con las promesas hechas en Romanos capítulo 8. Ninguna peste, ningún poder podrá apartarlos del amor de su Salvador. Y es una paráfrasis de Romanos también, Romanos capítulo 8. Dice este pastor de Wuhan que la muerte, saber que la muerte será la voluntad de Dios por la cual llevará a sus hijos a su presencia. Y hubo respuesta de varios pastores ante la carta de este pastor. Este pastor le dice que tengan paz en cuanto a su bienestar y que en cambio pongan su mirada en Cristo. El pastor hace un llamado en su carta para orar, para estar orando. Voy a leer una parte de la carta. Si no sientes una responsabilidad de orar, pide al Señor por un alma que ame, por un corazón dispuesto a orar. Si no estás llorando, pide al Señor por lágrimas, porque sabemos ciertamente que solo por la esperanza de la misericordia del Señor es que esta ciudad será salvada, dice el pastor de Wuhan. Lo voy a repetir. Si no sientes una responsabilidad de orar, pide al Señor por un alma que ame, por un corazón dispuesto a orar. Si no estás llorando, pide al Señor por lágrimas, porque sabemos ciertamente que solo por la esperanza de la misericordia del Señor es que esta ciudad será salvada. Podemos decir que ambas cartas terminan con algunas conclusiones, sobre todo ante lo que se está viviendo en esta pandemia. Esta pandemia se va a terminar, no va a durar. La vacuna a lo mejor sale en diciembre, próximo año, no lo sé, pero no va a durar. Dios le va a dar la capacidad al hombre para que pueda hacer. Con todo el avance se va a poder lograr. Lleva su tiempo, no es pronto. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que estar hablando de Cristo. Tenemos que estar hablando de los principios de la palabra de Dios, sobre el amor, sobre la compasión, sobre la fe, sobre la esperanza eterna. Estando afuera, debemos orar por nuestros hermanos, sabiendo que somos un cuerpo en Cristo, como lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren con ella. Oremos. Padre, oramos porque lo que nos tiene que mover a nosotros es la misericordia. Lo hemos querido hacer en este tiempo de pandemia, que la misericordia nos guíe como para hacer precisamente tu voluntad. Y lo que tú quieres hacer hacia los demás. Movidos a través del Espíritu Santo, nos ayudas a entender de lo que hoy yo tengo que hacer en mi vida. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Un gusto saludarte, te veo, si Dios quiere, a las 12. A las 12 nos vemos. Y que de 9 a 9 y media tuvimos oración de ayuno otra vez. Y a las 11, de 11 a 11 y media otra vez oración de ayuno. Y a las 12 continúo predicando. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Bye.